Muy buenas noches para todos mis amados hermanos de Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral. Para los que están conectados y no me conocen, mi nombre es Sandra Naranjo y soy la pastora de esta Iglesia Desarrollo Integral. Reciban todos un saludo muy especial, los que saludan en el chat y los que están allí y no puedo ver quiénes son, también les envío un saludo muy especial. Bueno, quiero saber si me están escuchando, quiero saber si tengo buen audio. Por favor, me pueden escribir aquí por el chat para saber si el audio está funcionando. Hola Janetcita, buenas noches. Janet Gutiérrez desde el otro lado del mundo, con Victicor y de pronto no sé quién más está ahí conectado. Mechitas desde la ciudad de Villavicencio. Albita, muy buenas noches. No sé si estás solita o estás con David y la niña. ¿Quién más? Solamente han saludado ellos. Veo 8 personas conectadas, pero no he visto solamente el saludo de Albita y Janet. Por favor, me pueden... hermanito Rubén, la familia Pulido Fernández presente, Miguel Arturo Guataba presente, Mónica Aranda desde el Valle, un abrazo, Milenita, mi hermanita Martica, Merceditas, Gilbert, saludos. Patricia Soache desde Ciudad Verde, no sé si está con las chicas y con Cristian, si no pues igual un saludo para todos. ¿Quién más? Natalie Gutiérrez, buenas noches, desde el barrio Perdomo. No sé si Natalie está con los niños. Zair, Eduard Zair, mi sobrino amado de allá Argentina. Si estás con Camilita, un besito para mi sobrina y para ti también. Edward, los Che de Desarrollo Integral. Diana Acosta Díaz, buenas noches a todos, dice. Dianita, un abrazo, saludos a Jerónimo, me imagino que estás en Ciudad Verde. Jonathan Rojas Jamaica, muy buenas noches Jonathan, un abrazo para ti. Luz Dari Monroy, Luz, bendiciones, saludos allá a las chicas. Mi mamita hermosa desde Ibagué, un besito, te amo madre, te extraño. Andrés Beltrán, buenas noches familia Igdi, buenas noches. No sé si estás con Ingrid, saludos. Carolina Costa, hola Caro, nos vemos el domingo, buenas noches. Andreita que aparece en el chat como Torre Fuerte. Es Andrea Roballo, y si estás con Nicole que está de cumpleaños, Nicole, besitos, abrazos, eres bendecida. En la Casa de Desarrollo Integral gozosa y honramos tu vida y celebramos tu vida, una niña para el Señor. María Ruby Murcia, buenas noches. Lady Parra, la señora Ruby desde Ibagué. Lady Parra, buenas noches Lady, un abracito. Con Isabela, imagino que estás allí conectada. Lenis Casas, buenas noches Lenis. Jessica Marín, Jessica con Andrés y los niños. Patricia Montilla desde el Perdomo. Ligia, Ligis, saludos por allá en Estados Unidos. Daisy, Daisy y Natalie me dice que está con Samuelito. Ana Sierra, buenas noches Anita, un abrazo. Víctor López, desde por allá, desde muy lejano Australia. ¿Quién más está por ahí conectado? Bueno, Zúñiga Benavides, ¿quién es? Zúñiga Benavides, no sé quién eres, un abrazo. Caterina, hola mi Cate, bendiciones, saludos a Valentina y a Samara. ¿Alexander qué? Alexander Aranda, ¿quién es? Mi amado esposito, un besito, mi amor. Bueno,
creo que voy a comenzar la enseñanza. A todos los que ya están saludando, todo mi cariño. Luz Caro, desde el Valle, bendiciones, saludos a Antonio y a Joel, creo que se llama todo el otro, Jerónimo, se llama el otro niño. Y de Restrepo Valle, Zúñiga Benavides, amiga de Mónica Aranda, un abrazo. Zúñiga Benavides, desde Restrepo Valle, el hermoso pueblo de mi amado esposo. Por eso es hermoso, porque mi esposo es de allá. Jamie, hola Jamie, con Yadira, buenas noches, bendiciones. Desde aquí de Plaza Las Américas, Joselito Benavides desde Villavicencio, otro llanerito. Bueno, un abracito, Joselito. Bueno, mi querida familia, vamos a iniciar con nuestra enseñanza. Los jueves estamos estudiando algunos personajes bíblicos. Hemos tenido el privilegio de escuchar las enseñanzas de nuestros hermanos amados que fluyen en el don de enseñar. Gloria a Dios por ellos. También hemos hablado de varios personajes que han edificado nuestra vida. Y el día de hoy yo les voy a hablar de Abel. ¿Se acuerdan de Abel? Bueno, vamos a hablar un poco de la vida de Abel en el libro de Génesis. Por favor, les pido que tengan allí la Biblia porque hoy no tenemos diapositivas, pero por favor saquen su Biblia y vamos a estar allí leyendo, siguiéndome la lectura para que podamos comprender mejor. Señora Araminta, buenas noches, bendiciones. Como introducción, antes de comenzar a leer el capítulo 4 de Génesis, ustedes han leído acerca de Salomón, ¿no? Conocen a Salomón, el rey Salomón. Salomón fue un hombre demasiado rico. Nosotros hemos leído acerca de Salomón, la riqueza que él tuvo, todas las mujeres que tuvo él. De los hombres que ha vivido en la tierra, ha tenido todo cuanto ha tenido. Todo cuanto ha querido algún ser humano, todo lo que pueda pretender algún ser humano. Todas las riquezas, tuvo muchas esposas, pero al final de su vida, él concluye algo. Al final de su vida, él concluye que la vida sin Cristo es pura vanidad. Es como un soplo, es como correr tras el viento. Eso es lo que concluye al final de sus días Salomón. ¿Y por qué? Vamos a leer y ya luego van a comprender por qué les estoy diciendo esto. ¿Están ahí en Génesis 4? Vamos a leer el versículo del 1 al 10. Y dice, por favor me siguen en la lectura, Génesis capítulo 4, versículo 1 al 10. ¿Listo? Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Versículo 4. Y Abel, ese es nuestro personaje, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido?
y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Oremos. Padre, te bendecimos en esta noche, unidos aquí con mis hermanos, Señor, en medio de esta transmisión, pero unidos en el Espíritu. Te damos gracias por la palabra tuya, donde nos revelas cada aspecto de tu carácter, donde nos revelas tu voluntad y donde has dejado el testimonio de muchos hombres que han vivido para ti, y te damos gracias por la palabra de esta noche. Oro que me des esa sabiduría para poder transmitir a mis hermanos un mensaje claro, sencillo y contundente, que transforme sus vidas, porque es tu palabra, Señor. Y también yo oro por mis amados hermanos, los que están al otro lado de la pantalla, para que ellos estén atentos. Tu palabra dice que estemos atentos a la palabra profética más segura. Señor, y yo oro para que ellos estén atentos y no distraídos a tu palabra, a lo que tú quieres enseñarnos hoy por medio de esta enseñanza. Y que tu palabra para ellos sea revelada, para que ellos puedan, Señor, llevar fruto. Y tu palabra y el poder de tu palabra y tu espíritu actuando en nuestras vidas nos transforme y caminemos en tu voluntad para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿quién es Abel? De acuerdo a lo que leímos. Ahí, Abel dice la palabra de lo que leímos, que Abel fue el hijo de Adán y Eva, ¿cierto? También nos dice la palabra que Abel nació después de su hermano Caín. O sea, podemos decir que es el hermano menor de Caín. ¿Quién es Abel? Dice, ¿qué más nos dice el texto? Que Abel fue pastor de ovejas. Ahí nos dice a qué se dedicó. Dice que Abel fue pastor de ovejas. Y también nos dice cómo murió Abel. Abel murió por asesinato de su propio hermano Caín. ¿Qué significa el nombre Abel? Abel significa soplo, significa fugaz, frágil. Pero quedémonos con esta palabra, significa soplo. ¿Sí? ¿Qué trascendencia tiene la Abel en la historia bíblica? Vamos a mirar la trascendencia y vamos a estar ahí. Por eso les digo que tengan la Biblia para poderlo mirar. ¿Qué trascendencia tiene en la historia bíblica Abel? El Señor Jesús lo menciona como un hombre justo. Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 23, versículo 35, para los que toman nota. No lo vamos a buscar por tiempo, pero en Mateo 23, 35 y en Lucas 11, 51, nuestro Señor Jesucristo habla de Abel. Imagínense ese privilegio. Él habla de Abel y dice que Abel fue un hombre justo. Abel hace parte de la nube de testigos, de esa nube que nos habla Hebreos capítulo 11 y capítulo 12, ese grupo de hombres extraordinarios de fe mencionados en esos capítulos. Es más, ¿sabe qué nos dice en ese libro acerca de Abel? Él hace parte de ese grupo de hombres
extraordinarios. Abel era un hombre tan elevado que el mundo no fue digno de él. Eso dice en Hebreos. Juan también habla acerca de Abel. Juan dice que las obras de Abel fueron justas. Eso está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Pero miremos aquí en nuestro versículo. Por favor, lean conmigo el versículo 2. El versículo 2 dice que Abel fue pastor de ovejas. ¿Sí lo leen ahí conmigo? Dice que Abel fue pastor de ovejas. Estamos hablando de la trascendencia que tuvo Abel en la historia bíblica. Y ya vimos que Jesús lo mencionó, Juan, el autor del libro de Hebreos, y aquí en el versículo 2 nos está diciendo que Abel fue pastor de ovejas. ¿Y qué es un pastor? Un pastor de ovejas, un pastor es alguien que apacienta, alguien que cuida, ¿sí? Que alimenta. Y quiero, estudiando esto, estaba averiguando allí y me encontré, de pronto ya algunos lo saben, la dieta alimenticia en la época de Abel, en esa época, la dieta alimenticia era fundamentada en frutas y en verduras, deliciosa. Me hubiera encantado que en esta época también solo tuviéramos frutas y verduras, me encantan. Eso según Génesis 1.29, según Génesis 1.29, ¿sí? Y en 3.18 nos habla de esto que les estoy diciendo. Yo no los voy a llevar a esas citas porque se me va el tiempo y no tengo mucho. Pero según Génesis 1.29 y 3.18 nos dice que la dieta de ellos era frutas y verduras. Así que podemos inferir por esto que Abel apacentaba ovejas no para su sustento, ¿sí ve? O sea, él no era pastor para cuidar esas ovejas, engordarlas y matarlas y comérselas luego, no. Su dieta era basada en frutas y verduras. Entonces Abel apacentaba las ovejas no para su sustento, sino para proveer ofrendas para la satisfacción de Dios. Recordemos que Cristo es el Cordero que fue inmolado en la cruz. Cristo satisfizo la demanda de justicia de nuestro Padre al ofrecerse como nuestro sustituto en la cruz. Y Abel lo que hizo en su vida, que se dedicó a ser pastor de ovejas, lo hizo para proveer ofrendas para satisfacer a Dios. ¿Ven? En el versículo 4 nos dice el versículo 4 y 5 que los hermanos, ¿cuáles hermanos? Abel y Caín, fueron a ofrecer ofrendas. Los hermanos ofrecieron ofrendas. Según Hebreos 11:4, ustedes lo pueden leer, dice que la ofrenda de Abel, un sacrificio, fue ofrecida a Dios por la fe. Venga a ver si yo lo tengo aquí y se los leo. Dice en Hebreos 11:4, dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Dice la palabra, dice según Hebreos 11:4, que la ofrenda de Abel, un sacrificio, fue ofrecida a Dios por la fe. La fe es ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Eso dice en Romanos 10:17. Esto que nos indica este versículo 3 y 4, nos indica que sus padres, ¿cuáles eran los padres de Abel? Adán y Eva, contaron a sus hijos, tal vez tuvieron muchos otros, pero en este texto está mencionando a Caín y Abel. Nos indica que sus padres contaron a sus hijos las buenas noticias
que Dios les había anunciado en Génesis 3:15. Si usted va a Génesis 3:15, usted va a encontrar que Dios le dijo a Adán y a Eva que la simiente, después de que Adán y Eva pecaron y Dios les dice todas las consecuencias de su pecado, de su pecado, Dios les dice a Adán y a Eva que la simiente de la mujer, o sea, Cristo, iba a destruir la serpiente, es decir, el pecado y el diablo, que es lo mismo. Esa fue la primera predicación. Dios fue el primero que anunció las buenas noticias y se las anunció a Adán y Eva. Y ellos se las proclamaron a sus hijos. Y en el capítulo 3, versículo 21, dice, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas y los vistió. Y los vistió, dice. Dios le hizo túnicas y pieles y los vistió. Esas pieles con las que Dios vistió a Adán y Eva eran pieles de animales, es decir, que hubo un sacrificio. ¿Sí? Estas pieles de animales sacrificados sustituyeron a Adán y a Eva. Esto, o sea, que en vez de haber muerto físicamente Adán y Eva, fueron sacrificados unos animales. Pensemos, unos corderos, o un cordero, y de esas pieles el Señor le hizo vestidos a Adán y a Eva. Esto es como una sombra que anuncia el derramamiento de la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para redimirlos. Y en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, por medio de esa redención, de ese sacrificio, de esas pieles con las que Dios vistió a Adán y a Eva, es como si los hubiera justificado, por medio de la cual Dios justifica a los pecadores que creen en Dios. De esa sangre derramada, que para nosotros es la sangre de Cristo, es por medio de la cual Dios nos puede justificar, porque creemos en Cristo. Entonces, que Dios haya vestido con esas túnicas a Adán y a Eva, esas túnicas de pieles, significa que Dios los justificó por medio de la fe. Y las túnicas tipifican a Cristo. Perdón. Las túnicas tipifican a Cristo como la justicia de Dios que nos cubre para ser justificados por Él. Esas túnicas reemplazan las hojas que Adán cosió para cubrirse. En el versículo 4, en la parte B, y el versículo 5 en la parte A, dice que Dios miró con agrado. Vamos comprendiendo, o sea, les estoy contando todo esto para que comprendamos por qué el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Todo lo que les acabo de contar da respuesta a esto. En el versículo 4 y 5 dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Entonces, Abel creyó. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue agradable para Dios? Porque Abel creyó la buena noticia que sus padres le proclamaron. ¿Cuál buena noticia? Que Dios había dicho, que Dios les había dicho que la simiente de la mujer destruiría al diablo. Les dijo que Dios les había prometido que iba a destruir el pecado y al diablo. Les dijo que les había hecho unas pieles, que había habido un sacrificio y para que ellos pudieran cubrir su pecado y ser perdonados. Entonces, Abel creyó esa buena noticia que sus papás le proclamaron, y entonces Abel presentó su ofrenda a Dios conforme a la voluntad de Dios y no conforme a sus propios conceptos, porque ya Dios le había dicho a sus padres cómo era que debían adorarlo, cómo era que debían presentarle ofrendas. Entonces Abel creyó el mensaje que sus papás le anunciaron, las buenas noticias,
y por eso él presentó su ofrenda de acuerdo a lo que creyó. Caín, en cambio, no lo hizo así. En Génesis 3:21, y en Génesis 3:21, que pues lo que les acabo de decir, cómo era que se debían presentar las ofrendas, Caín no lo hizo así. Él presentó el fruto de su propio trabajo. Caín presentó, dice que Caín presentó como las primicias de su cosecha, pero no era así como Dios quería que lo adoraran. La manera como Caín adoró a Dios consistió en inventarse una religión. Y recuerden que religión significa, es la manera o las formas que el hombre tiene para acercarse a Dios, pero según su parecer, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Caín. Caín adoró a Dios inventando su propia religión, acorde a sus ideas, acorde a sus opiniones como persona, como a él le pareció, ¿sí? No es que Caín le haya llevado las frutas podridas, las verduras comidas de los gusanos, no. Le llevó el fruto de su cosecha, me imagino que ella también le llevó lo mejor, pero recordemos también que en el capítulo anterior la tierra había sido maldita por causa del pecado. Entonces, no era como Dios quería que lo adoraran. Dios rechazó la ofrenda de Caín porque Caín ignoró la justicia de Dios. Ya él había dicho cómo era su justicia. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Sí? Él ignoró la justicia de Dios y procuró establecer su propia justicia. En el versículo 7 dice, le dijo Dios a Caín, le dijo Dios, si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dice, parafraseándole, dice, si escucharas mi voz, Caín, le dice Dios, ¿no serás aceptado? Eso es lo que Dios le está diciendo. Si escucharas mi voz, si escucharas atentamente mi voz, ¿no serías aceptado? Pero como no lo haces, Caín, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, Caín, Dios le está diciendo, sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Y eso dice la palabra en Romanos 6:14, que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Pero Caín, ¿qué hizo? Caín no escuchó con atención a Dios. Caín no escuchó a Dios, él resistió. Caín resistió el camino de salvación que Dios había fijado. Y Satanás, como pecado, ¿sabe qué hizo? Lo acechó. Lo acechó y con paciencia lo esperó. Porque si algo tiene el diablo es que es paciente. Y con paciencia lo esperó y esperó la oportunidad para devorar a Caín. Eso fue lo que sucedió. Esta es la trascendencia en la historia bíblica que nos trae Caín. Esta fue la trascendencia que Abel tuvo en la historia bíblica. Tremendo. Pero miremos como tercer punto de esta enseñanza. Primer punto, les hablé acerca de quién es Abel. En el segundo punto, les estaba hablando de la trascendencia histórica aquí en la Biblia o en la historia bíblica. Y como tercer punto, ¿qué nos enseña Abel de todo esto que yo les estoy leyendo? Y todo está aquí en Génesis, donde estamos leyendo el capítulo 4. Abel nos enseña que la vida es tan fugaz como un soplo. Recuerden que el nombre significa eso, soplo. Nos enseña que la vida es tan fugaz como un soplo. Y que lo importante
no es vivir mucho y con todas las comodidades, sino cumplir el propósito eterno y dejar un legado. Eso es. Recuerdan que mi hermana Martica nos habló hace un tiempo de la mamá de Timoteo, de dejar un legado a nuestros hijos. Y eso es lo importante, esto nos enseña Abel. Abel también nos dejó un legado. Y no, aunque la vida de Abel fue tan corta, fue trascendente, porque lo importante no es vivir mucho, ni tener casa, carro, beca y estar a la moda, sino cumplir y caminar en el propósito eterno y dejar un legado. El nombre de Abel significa soplo. La vida comparada con la eternidad es un soplo, ¿cierto? Y la vida del hombre sin Cristo se torna en vanidad, porque la vida del ser humano sin Cristo es eso lo que les acabo de mencionar. Están proyectados a vivir para sí y están tan metidos en este mundo que su objetivo de la vida se convierte en trabajar, 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 trabajar y trabajar, y cuando se dan cuenta y han trabajado tanto, no pueden disfrutar lo que trabajaron. La vida comparada con la eternidad es como un soplo, y la vida del hombre sin Cristo se torna en vanidad. La vida del hombre sin Cristo es como correr tras el viento, sin propósito eterno. Se ocupa de vivir para sí mismo y no para su Creador y su Salvador. Yo también encontré en este estudio que Abel nos enseña a vivir en el propósito eterno. Abel, ¿cuál es el propósito eterno? El propósito eterno es conocer a Dios. Nos enseña que el propósito eterno es amar, adorar, servir, conocer a Dios y ser su expresión en esta tierra. Ese es el propósito eterno. Ser su expresión, magnificarlo, que a través de nuestra vida de testimonio de que Cristo es real en nosotros. Abel nos enseña que la mejor adoración para Dios es una vida rendida a su voluntad. Podemos cantar como los ángeles, podemos tener una voz hermosa, podemos tener todas esas expresiones que nosotros pensamos que es adoración, pero la verdadera adoración es una vida rendida a la voluntad de Dios. Abel nos enseña que el propósito es más grande que la vida. Muchos pueden pensar, pero ¿qué sentido tiene la vida de Abel si su vida fue como un soplo? Sin embargo, todavía después de miles de años de estar muerto, nos sigue hablando por medio de su fe, como ejemplo de un hombre de fe. Abel nos enseña que la fe genuina es una fe de doble vía, una fe que recibe, pero una fe que entrega todo. Miren, por la fe recibimos lo que el Señor obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Por la fe nosotros recibimos la vida eterna, por la fe nosotros recibimos la redención, por la fe nosotros recibimos el perdón de pecados, por la fe nosotros recibimos la sanidad, por la fe nosotros recibimos provisión, por la fe también nosotros, pero por la fe nosotros también damos todo. Esas son las dos caras de la moneda. Por la fe nosotros también lo damos todo, incluso la vida, porque el propósito es mayor que la vida. Abel nos enseña que adorando al Señor somos fortalecidos en la fe. Abel nos enseña que si nuestra mirada está fija en las realidades eternas que nos enseña la palabra de Dios, no seremos acomodados a la vanidad de este sistema. Recuerden, Abel se dedicó
a cuidar y apacentar y alimentar ovejas para proveer ofrendas para Dios. Él vivía en una dimensión extraordinaria. Por supuesto, amados hermanos, pues por supuesto que es importante tener una proyección académica, por supuesto. Yo no les estoy diciendo que se queden bruticos. Es muy bueno, es por supuesto que es importante tener una proyección económica, profesional, una proyección familiar. Pero lo que yo les quiero decir y transmitir es que si Cristo no es el centro de nuestra vida, si Cristo no es el fundamento sobre el cual edificamos nuestra vida, todo eso es vanidad, es hueco, es vacío, es como correr tras el viento. Porque el verdadero éxito, mis amados hermanos, el verdadero éxito no es lo que yo les decía, no es tener esposo, esposa, no es tener casa, beca, carro, una carrera. El verdadero éxito es vivir la voluntad del Señor, es caminar en su palabra. Ese es el verdadero éxito. Cuando Cristo es el centro, cuando Cristo es el todo de mi vida, cuando Él es mi vida, mi vivir, mi todo, todas esas otras cosas toman un orden en la lista de nuestras prioridades. Porque el verdadero éxito es vivir en su voluntad. Que en esta vida Abel nos enseña, porque él vivió así, Abel nos enseña que en esta vida, y eso dice la palabra, nosotros somos extranjeros, somos peregrinos. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Abel tenía una esperanza que Caín no tenía. Él se consideraba extranjero en esta tierra. Abel vivía en otra dimensión. Él vivía en la dimensión del espíritu. Aunque él vivía en esta tierra, él sabía que no era de esta tierra. Él vivía en otra dimensión. Él veía más allá. Él vivía más allá de sus propias necesidades. Él vivía más allá de sus propias metas, proyecciones. Abel, muy seguramente, como todos los demás hombres extraordinarios de los que habla Hebreos 12, vio a Cristo coronado en gloria. Y ahorita me acuerdo de lo que Patricia enseñó hace 8 días de Esteban. Él, cuando lo estaban apedreando, cuando lo estaban matando, él dice que él miró al cielo y vio a Cristo en su gloria. Yo creo que eso fue lo que vio no solamente Esteban, sino todos estos hombres de los que menciona, estos hombres extraordinarios de los que la Biblia dice que este mundo no fue digno. Y Abel fue uno de esos. Abel fue un hombre tan elevado que no fue digno de este mundo, porque él vivía más allá, él vivía en otra dimensión. Y él muy seguramente vio a Cristo también coronado en gloria y se vio junto a él. Y recuerden que eso dice la palabra, que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y también dice que nosotros pongamos nuestra mirada en Colosenses 3, dice que nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, que si hemos resucitado con Él, nuestra vida verdadera está allá en el Espíritu. Abel nos enseña, Abel nos enseña no solo a creer en la palabra de Cristo, sino a caminar en lo que nosotros creemos. Abel nos enseña que la mejor adoración para el Señor es una vida afirmada en las realidades de su palabra, estando convencido de esas realidades, aunque no las veamos, porque él veía más allá. Ellos no pudieron, ellos saborearon de lejos lo que esas promesas que ellos tenían. Ellos la saborearon de lejos, no la pudieron experimentar en vida, pero ellos la vieron allá. Y muy seguramente por eso fue que ellos pudieron vivir en otra dimensión.
Como conclusión, muchos de nosotros, de la iglesia en general, oramos por protección, y eso está bien, oramos por provisión propia y de nuestra familia, y no es que esa oración esté equivocada, no es que esa oración esté equivocada, sin embargo nosotros como iglesia deberíamos orar más por el propósito, por la revelación del propósito. Una oración que hago basada en Colosenses 3, para mi vida, pero también la hago para mis amados hermanos en la iglesia, es que nosotros seamos arrancados de lo terrenal, y puestos en el centro del corazón de Dios, puestos en el propósito eterno de Dios, para caminar en ese propósito eterno, el cual es conocerle, amarle, vivirle, experimentarle, magnificarle. Porque caminando en ese propósito eterno, porque Él nos creó, Él nos salvó y Él nos hizo hijos para que nosotros lo expresáramos a Él, para que fuéramos una expresión suya, para que fuéramos la alabanza de la gloria de su gracia, eso dice en Efesios. En su gracia, en su poder, lo podemos hacer. Y caminando en ese propósito eterno, usted y yo vamos a poder encontrar el propósito específico por el cual el Señor nos puso en este planeta, en este país, en esta ciudad, en esta familia, en esta iglesia local, para poder caminar y ser fructíferos y honrar al Señor. Y nosotros sentirnos realizados, porque la verdadera realización del ser humano es caminar en el propósito del Señor y vivir en su voluntad. Entonces la iglesia debería orar más por el propósito. Abel murió de una muerte terrible a manos de su hermano, pero seguramente muy gozoso porque estaba en el propósito de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Mi espíritu me da testimonio a mí de eso, y gloria a Dios. Y de con cuánto amor nos ha amado el Padre. De eso también da testimonio el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. De con cuánto amor nos ha amado el Padre. Y eso nos lleva a creer, este testimonio que nos da el Espíritu de ser hijos de Dios y del amor inagotable de Dios por nosotros, sus hijos, nos lleva a creer en su protección, en su cuidado, en todo aspecto, pero no olvidemos que ser amados también nos asegura una existencia con el más elevado de los propósitos. ¿Cuál es? Expresar a Dios en toda mi forma de vivir. Como dice el versículo, ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque Él es santo, porque el santo nos habita. Y esto solo es posible cuando Cristo es todo para nosotros, cuando Cristo es mi todo, es mi fundamento, cuando Él es nuestro sustento, cuando Cristo es nuestra comida, cuando Cristo es nuestra bebida, y cuando Cristo es nuestro disfrute, cuando Cristo es nuestro placer, cuando Cristo es nuestra satisfacción. Solamente así podemos nosotros caminar en ese propósito elevado, porque la vida sin el Señor no tiene sentido. No hay sentido en vivir si no es para los planes y propósitos eternos de Dios. Amén. Amén. Entonces, gracias, Padre. Gracias quiero que ahí cierre sus ojos y ore pensando en lo que acabamos de escuchar de su palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias y te bendecimos y te adoramos. Y gracias por todos los beneficios que tenemos al vivir en esta tierra, por todas las cosas que nos permites experimentar, el amor de un esposo, de una esposa,
esposa, de unos hijos, de unos padres, de unos hermanos, de una familia espiritual como esta casa. Gracias por nuestros hermanos, de disfrutar su amistad, de disfrutar su cariño. Gracias por todas las cosas que nos das, el trabajo, por todas las cosas que podemos disfrutar, una buena comida. Pero, Señor, gracias porque hay un propósito mucho, mucho, mucho más elevado. Tu amor hacia nosotros, tu infinito amor, tu paternidad, nuestra filiación como hijos tuyos, nos garantiza todas estas cosas, pero también nos garantiza que existimos para un propósito mucho más elevado, y es el de expresarte, el de vivir para ti, el de caminar en tu palabra, Señor, y el de que a través de nuestra vida, así como la vida de Abel, su vida todavía da testimonio, su corta vida dio testimonio de su justicia, Dios mismo dio testimonio de su justicia. Así nosotros, Señor, donde vayamos, en todo lugar, nuestra vida emane, manifieste ese olor fragante de tu conocimiento, y nosotros seamos arrancados de lo terrenal, de este sistema, y podamos vivir en esa dimensión del Espíritu como vivieron estos hombres de los cuales dice tu palabra que no fueron dignos de este mundo, que nosotros podamos ver lo que ellos vieron, caminar en esa dimensión para que nuestra vida, Señor, tenga un propósito eterno, el conocerte, el amarte, el expresarte, Señor, y así conocer nuestro propósito específico para el cual tú nos pusiste donde nos has puesto, y ser hijos tuyos fructíferos para la gloria y la honra tuya, y para ser canales que bendicen a las personas que nos rodean, en el nombre de Jesús, dejando un legado, dejando el legado de una fe genuina a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor. Gracias, amados hermanos, por sacar este espacio, honrar este espacio, tener en gran estima este espacio de ser enseñados en la palabra, y bueno, siempre estén compartiendo el enlace para que muchos más puedan ser alcanzados con la palabra que transforma. Este domingo, recordemos que tenemos nuestra reunión presencial en CAFAM. Por favor, los que tienen vehículos, vehículos de carros, los que tienen motos no tienen tanto problema, pero los que tenemos automóvil necesitamos llegar 20, 30 minutos antes, ¿sí? Si nos dicen en la EPS, la cita es a las 5, pero llegue 30 minutos antes, usted llega 30 minutos antes. ¿Cómo no va a llegar 30 minutos antes a recibir las buenas noticias, a adorar al Señor con todos los hermanos? Entonces, para que no se quede sin parqueadero, porque hay torneos allí en CAFAM deportivos, y eso hace que el parqueadero se congestione. Entonces nosotros necesitamos ser diligentes con eso. 8 de la mañana comienza la reunión en punto, haya 1, haya 10, con eso nosotros empezamos. 8 de la mañana en punto empezamos, pero estén antes. Y recuerden que después del servicio, de la reunión general, tenemos la enseñanza para padres, ¿sí? Para padres. Todos los que tienen padres solteros, casados y con hijos, bebés, medianitos, jóvenes, viejos, todos los que tengamos hijos, tenemos enseñanza para padres. Y también hay reunión de generación 40, ¿sí? Generación 40, tenemos reunión después de la enseñanza. Al mismo tiempo que se va a dar la enseñanza de padres, en otro espacio se va a dar la enseñanza de generación 40. El MIT, el sábado. Mi esposo aquí me está recordando del MIT, este sábado, o sea, pasado mañana. Los que están fuera de Bogotá se unen, por favor, al MIT para recibir la palabra. Esa es la reunión presencial de los que están fuera de Bogotá. Y también inviten a otros.
compartan ese enlace para los que están fuera de Bogotá. Y bueno, creo que no sé, ¿se me pasa algo, amor? Y ya pues ya saben, martes cavando zanjas, el miércoles la semilla y el jueves, el próximo jueves, confiando en el Señor, estaremos muy pendientes y atentos de otra enseñanza de personajes bíblicos. Y bueno, un abrazo para todos mis amados hermanos, un abrazo rompecostillas y los bendigo mucho. Nos vemos, chao.